Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Gómez Espitia, soy estudiante de Psicología de la Universidad UNAT. La entrevista se realiza como actividad del curso de observación y entrevista. Nos encontramos con la doctora Daisy Rusi, rectora del Colegio Canagro desde el año 2001, quien viene realizando una labor ardua en la formación y desarrollo tanto personal como educativo de los niños y jóvenes. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista que tiene como propósito conocer su vasta experiencia sobre un tema tan sensible como lo es el maltrato infantil. Para nosotros como estudiantes es importante saber sobre su vida. Cuéntenos. ¿Cómo así? ¿Por qué escogió la profesión de la pedagogía? Diana Marcela, buenos días. Me alegra muchísimo poderte colaborar con esta entrevista. Cuando tú me preguntas sobre mi vida, te quiero decir, así como de manera muy precisa, este es mi año 46 en el ejercicio de la profesión docente. Yo soy normalista superior de la Normal Nacional Femenina de Tunja en esa época, hoy en día llamada Normal Nacional Leonor Álvarez Pinzón. Leonor Álvarez Pinzón fue la rectora de la Normal cuando yo me gradué en el año de 1970. ¿Por qué la pedagogía? No fue mi sueño inicial la pedagogía. Yo tenía una proyección profesional en el campo de las ciencias políticas. Pero bueno, en esa época mi madre reflexionó conmigo y ella con sabiduría, mi mamá fue una mujer muy sabia y me expresaba que lo que el país necesitaba no eran abogados, que lo que el país necesitaba eran educadores y buenos educadores. Entendí la razón de mi mamá y continué mi formación en la Normal, haciendo los 2 grados, 10º y 11, en esa época que me certificaron como normalista superior. Y en la Normal uno tenía etapas de interacción con niños y niñas, en la observación y en la etapa de práctica. Y sí, me fui enamorando de los niños, me fui enamorando de aportarle a la sociedad, a mi país, para que ese recurso humano, que es el recurso más valioso de un país, fuese de calidad. Fuese de calidad. Y ahí comenzó, y nunca antes me he desvinculado de la educación, nunca he interrumpido, y he estado en permanente formación. Hice mi licenciatura, yo la hice en Ciencias Sociales y Económicas, hice una especialización en responsabilidad social y realicé una maestría en educación. Tuve una práctica docente en aula de muchos años. Trabajé con el sector privado en un comienzo de mi ejercicio profesional y ya luego me vinculé al sector público, del cual renuncié ya hace algunos años también, y me dediqué al sector privado porque trabajar en el sector público, no me lo estás preguntando, el docente hace la labor, pero la labor se pierde, porque no hay continuidad. Mientras que trabajar en una institución educativa privada, hay continuidad. Y yo le pedí a Dios me diera ese espacio de gerenciar proyectos educativos. Y llevo desde el año 90 gerenciando proyectos educativos. En el lugar en donde estamos en este momento haciendo la entrevista, llegar aquí es llegar ya con un acumulado de experiencia de 12 años. En esta institución llevo 17 años, estoy cumpliendo este año. Y la tarea mía como rectora no ha sido otra que la de hacer la mejora continua, a partir de los cambios que se están dando en la sociedad, de las formas de ser de los niños y de los adolescentes, que también tienen cambios vertiginosos, pero en corto tiempo. Y también valorando los cambios que tiene el país, ¿no? Valorando los cambios a nivel del sector económico, del sector productivo, porque al fin y al cabo lo que hacemos en la educación es preparar al ser humano para el desarrollo del mismo país a futuro. Y eso me enamoró y me enamora
y le agradezco a Dios infinitamente el haberle permitido a mi mamá tocar mi alma y el haberme permitido a mí recibir esa reflexión que muy sabiamente mi mamá hizo para que mi orientación profesional fuera en el ámbito de lo pedagógico. Doctora, en su larga trayectoria en el ámbito educativo, ¿nos puede contar cuál es el papel del docente frente a un caso de maltrato o abuso infantil? Ay, por Dios, los docentes más que para dar instrucción, que no consigo, o sea, es el rol del maestro, el rol del docente está en acompañar procesos de desarrollo humano. Y yo no puedo concebir un proceso de desarrollo humano en el marco de la vulneración de los derechos de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, frente a la pregunta que me haces, que cuál es el papel del docente frente a un caso de maltrato en los niños, es de total defensa del derecho del niño y del menor. Los colegios y los maestros debemos ser garantes de los derechos de los niños. Por lo tanto, la observación y el diálogo permanente del maestro con el estudiante es vital. Y no es necesario que un niño le diga a un profesor lo que le está pasando, suficiente con la mirada sabia de un maestro para entender cuando el niño está alegre, cuando está triste, cuando algo hay en su alma que no le deja vivir en paz. Eso ya es una señal importante para que el maestro active estrategias pedagógicas para poder conocer del niño lo que está pasando en su vida y poder actuar. ¿Cuáles pueden ser los indicadores para la detección del maltrato infantil o abuso? Ya le estaba señalando en la respuesta anterior. Sí. Es que el lenguaje, con el lenguaje hacemos todo. Con las palabras hacemos las cosas. Y con las palabras estamos expresando lo que hay en el ser interior de cada persona. Pero no solamente con la palabra. La mirada, el gesto, el silencio, la tristeza. Los sentimientos afloran a flor de piel. Luego, un niño que tenga un sentimiento de tristeza es porque algo pasó en su vida. Y eso no lo podemos subestimar ni subvalorar. Lo debemos atender de manera rigurosa, porque algo está pasando en la vida del niño. Entonces, la actitud del niño, la expresión del niño, la palabra del niño, porque de igual manera hay niños que son supremamente agresivos, son supremamente intolerantes ante la acción del otro. Eso es señal posible de un maltrato. Sí. ¿Qué hacer ante la sospecha de un maltrato? Muchísimo hay que hacer. Si yo te coloco eso en el marco de la gestión del Colegio Canapro, que es el colegio que yo gerencio, te comparto los procedimientos y protocolos que tenemos. Un profesor debe conocer a su estudiante. Y no es suficiente con verlo. Debemos leer la documentación que el colegio tiene de ese niño. ¿Y qué documentación tiene el colegio? Tiene un formulario que el papá diligencia para iniciar un proceso de admisión. Tiene una valoración del colegio de procedencia. Tiene el registro de la entrevista que hizo la psicopedagoga. Y tiene el registro de la entrevista que hizo la psicóloga. Los docentes deben leer esos documentos. Ya con la lectura de esos documentos, el docente ya se hace un imaginario del niño. Cuando ya llega al aula y lo ve, va a enriquecer mucho más el conocimiento que él empezó a tener con la lectura de unos documentos. Y empieza a enriquecer el conocimiento por la observación. Por la observación del niño en todo momento. En el descanso, en el comedor, en la clase, en la interacción con sus compañeros. Y va analizando eso que él va observando, y en el momento en que él identifique cambios significativos, tiene que activar alarmas. ¿Qué alarmas activa él? Lleva el caso al grado, lo canaliza a los directores de grado.
Y ya no es solamente un maestro, ya son los directores de grado, que son más de uno, y él. Pero si los directores de grado activan sus alarmas, desarrollan actividades y diseñan estrategias para poder conocer qué es lo que está pasando con el niño y no lo logran, lo activan en el ciclo. Y en el ciclo están todos los maestros que trabajan con ese niño. Y ya la orientadora que lidera ese ciclo, sabiendo que la orientadora es una psicóloga, Sí. la que orienta el ciclo. La orientadora, con su formación profesional, ella va a discernir si el caso es para que lo trabaje ella como psicóloga o para ser remitido a un agente externo, para que trabaje con un psicólogo externo si el problema es de conducta, o que lo trabaje con un profesional si el problema es relacionado con habilidades, con capacidades para el proceso de aprendizaje, que requiera de psicología, una valoración posiblemente con un neuropsicólogo, o de terapia ocupacional o de terapia de lenguaje. Entonces, lograr darle ayuda al niño para protegerlo de una condición de maltrato o de abuso es una tarea grandísima la del maestro. Yo considero que es el objeto principal de un maestro. Yo coloco en un nivel secundario el dar un conocimiento, el impartir un desarrollo de una temática o algo particular en relación con el conocimiento. Prevalece por encima los derechos de los niños. Cuando ya la sospecha ya es cierta, digámoslo así, comprobada, ¿ustedes, cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Denuncian o ustedes inician el proceso aquí en el colegio? No, lo iniciamos en el colegio, porque el trabajo del colegio, yo lo digo a la comunidad, el ejercicio nuestro no es punitivo, no es sancionatorio, no es excluyente, no es de señalamiento. Porque también quiero decirle que el problema de maltrato está generado en la mala educación de los padres, o en la carencia de la educación y de la formación de los padres. Luego, el padre de familia también tiene derecho a brindársele ese espacio de formación, y por supuesto que lo iniciamos en el colegio. ¿Con el núcleo familiar? Con el núcleo familiar, sí. Y ya acordamos, establecemos acuerdos con las familias para poder identificar a través de la observación misma en el colegio de las modificaciones y de los cambios de conducta y comportamiento que el niño vaya mostrando. Y en la medida en que él los va mostrando, vamos validando la efectividad de los acuerdos establecidos con la familia. Si esos acuerdos no generan modificaciones en el niño, claro, es nuestro deber. También nos lo manda la ley, ¿no? ¿Qué instituciones? Bienestar familiar, valoramos, según la condición. Sí. Si el caso amerita bienestar familiar o una instancia a nivel de comisaría de familia. Si el caso del maltrato es generado por violencia de uno de los dos progenitores. Perfecto. ¿Cuál debe ser la actitud que se debe asumir para que el niño tome confianza y comunique la situación que está viviendo? Brindarle al niño un trato con calidad, con calidez, hacerle sentir al niño que la comunidad del colegio lo ama, lo quiere, hablarle al niño de todo lo que él es capaz en su vida. Yo a los chicos les expreso con mucha frecuencia: todos los seres humanos hemos sido creados por Dios. Dios nos dotó a nosotros, a todos los seres humanos, con una cajita de herramientas perfecta. Tan solo que la cajita de herramientas está en miniatura. Y la tarea que debe hacer cada persona, con la ayuda de la pedagogía, es crecer, hacer grandes esas herramientas. ¿Y cómo las hace grandes? A través del conocimiento de sí mismo. Los niños deben conocerse. Y no es fácil llegar a tener conocimiento pleno de uno. Y ahí también